¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Esta semana un programa especial, estamos desde Buenos Aires, estamos con Carlos, estamos acá en Capital Federal y de alguna manera lo planteamos así. Estamos acostumbrados desde Santa Fe, cada uno dentro de sus posibilidades, ejerce este hermoso oficio o profesión que es el periodismo como puede, ¿no? Pero de alguna manera desde el convencimiento, hemos hablado muchas veces con Carlos que no es lo mismo la realidad, vivirla un poco más de cerca que vivirla, porque en realidad somos todos argentinos y vivimos todos dentro de este hermoso país, un poco más lejos, un poco más desde lejos, en relación a temas puntuales, sobre todo lo que tienen que ver cuestiones de poder, de política. Claramente nos acostumbramos de Santa Fe a hablar del impacto que tiene en la provincia lo que son las decisiones económicas y políticas que tiene el gobierno nacional. Y muchas veces se habla sin pasar ni siquiera por arriba, caminando, tomando mate por la Plaza de Mayo, o pasarle por el costado, por calle Hipólito Yrigoyen al Senado, por calle Rivadavia a diputados, me refiero al Congreso de la Nación. Entiendo yo que es un defecto profesional, porque no se puede hablar tanto de un gobierno nacional sin ni siquiera acercarte a la ciudad capital del país. En algún momento tenés que tener reuniones, hablar con la cercanía que te da estar en la inmediatez que te da la posibilidad de estar vinculado a la cercanía, ¿no? Y eso es lo que tratamos de evaluar en una elección que este domingo va, digamos, con un impacto para mí muy importante a decidir nada más y nada menos que los futuros 2 años, ¿no? de la gestión de Milei, Carlos, ¿no? Ese es una realidad. Esta elección puede ser un quiebre o no, depende. A mí me preocupa también, y esto lo digo con total y absoluta honestidad, cuando hay dirigentes políticos que permanentemente hablan como con una reminiscencia, como con un enfoque de lo que pasó con De la Rúa. De la Rúa fue un gobierno radical, pésimo, se fue por la ventana, se subió al techo y se fue en helicóptero, pero no hay que repetir esa historia en Argentina. Claro. Desde el punto de vista de que hay que tender a la vida democrática y a sostener la vida institucional. Fue un presidente que eligieron los argentinos, no puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo en nada, pero fueron el presidente que eligió los argentinos. Y hay pesos y contrapesos. Si la justicia funciona, es un contrapeso del poder, y si el Congreso funciona, es un contrapeso del poder, como pasó durante estos 2 años, que de hecho hubo confirmaciones, digamos, se cayeron vetos presidenciales, hubo incluso reformas que el gobierno nacional impulsó que tuvo muchas dificultades. De 800 reformas creo que salieron un porcentaje muy bajo de lo que el gobierno hacía, porque hubo un contrapeso del propio poder. Pero es el poder en sus distintas funciones que debe encargarse de ese equilibrio. No ese discurso, permítame usted, Carlos, que fue docente universitario hasta no hace mucho, y hoy está en un sano descanso, digamos, es sostener las instituciones porque vivimos en un Estado democrático de derecho, si no tenemos que estar pensando en otra cosa. Claro. Sí. No sé cómo lo estás viendo en ese punto, Carlos. Sí, pienso que la democracia, vos lo marcaste, Maxi, es un valor, es un principio, es una forma de vida. Recuerdo que Alfonsín, que fue el primer presidente democrático de las últimas gestiones de la democracia actual, digamos, decía: con la democracia se vive, se come y se cura. Era una forma de explicarle que toda la vida, todos los aspectos sociales tienen que ver con la democracia. La democracia forma parte de la humanidad, del principio humanitario de la persona, la libertad que tiene una persona ambulatoria de decidir. Si no hubiese democracia, es decir, la democracia es el antidirigismo, o sea, que el Estado dirija qué es lo que debe hacer el individuo, ¿no es cierto? O sea,
la dirección en la economía, es decir, usted tiene que tener solamente esta actividad económica, o la libertad económica. La dirección, el direccionamiento educativo, que permita solamente que algunas carreras se puedan realizar, se pueden educar, o la libertad educativa, que permita que vos puedas ir a una institución o a otra, que puedas Incluso optar. que el docente tenga libertad de cátedra también, ¿no es cierto? Que También tengamos libertad, claro, claro, eso también es fundamental, libertad de cátedra, dar su opinión con respeto y respetar a los alumnos, ¿no es cierto? Porque eso creo que también es importante. Uno puede tener su opinión como profesor, en la universidad se discute mucho, a lo mejor mucho más que en la secundaria o en la primaria, porque ya hay una capacidad crítica de los alumnos, y creo que ahí es donde también está el tema del respeto por el pensamiento de los alumnos. Ahí está el respeto de la democracia. Y en todas las actividades, ¿no es cierto? Si uno quiere comprarse un auto o una moto determinada, puede hacerlo, libertad de comercio, digamos, y en todas las actividades de la vida. Esa es la democracia. Es decir, el respeto cuesta mucho, porque muchas veces poner de acuerdo a un montón de grupos políticos, a sectores opositores, a veces las oposiciones son muy sectarias. Ni los oficialismos deben ser sectarios, deben abrirse a escuchar a la oposición, y las oposiciones no deben ser sectarias tampoco, ¿no es cierto?, sino que deben tratar de consensuar criterios. Creo que en algún momento hicimos hincapié en la teoría del consenso de criterios, ideas, porque la democracia es de todos, o sea, es el gobierno de todos para todos. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Para el decía, pueblo. ¿no? Exactamente. Funcionario. Entonces, eso fue un poco el principio que se instauró a partir de, en su momento, la Revolución Francesa, hace ya muchísimos años, pero que cuesta mucho su implementación, porque a veces la sociedad está acostumbrada al dirigismo de un solo líder, y eso en alguna medida puede ser un líder bueno, ¿eh? No digo que todos los líderes sean autoritarismos malos, sino que puede ser bueno, inclusive muy bueno para el país, pero ¿qué ocurre? Que siempre se debe permitir el derecho al disenso, el derecho a tener una opción distinta y a plantear legítimamente una agrupación política, por ejemplo, si estamos hablando de política, para poder expresar las ideas, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos en una etapa rara, Carlos, con respecto a también, para hacer una crítica al poder, que el periodismo está para criticar al poder. A mí me preocupa en nuestra querida provincia de Santa Fe, y más cuando estamos desde Buenos Aires, lo vemos un poquito de unos kilómetros hacia allá, que por ahí uno percibe, dada como la información se da, se administra, cómo se presenta a la sociedad, como que hay algún temor sobrevolando, incluso sobre el periodismo, cómo se refiere la política a determinados temas. Yo a veces veo muchos periodistas con miedo no sé si miedo tipo autocensura, a hablar de determinados temas o sobre determinados políticos, y eso realmente es preocupante para la vida democrática, me parece. Sí, porque tergiversa la realidad, es decir, la libertad de expresión del pueblo. Cuando no te permiten hablar bien o mal de un líder, de una persona, de un funcionario, de un gobernante, de alguna manera está ejerciendo una censura parcial. Es decir, no se puede hablar de tal persona, ¿no es cierto? Lo cual ya de alguna manera es una mancha a la libertad de expresión. Creo que un gobierno democrático, así lo entiendo yo por lo menos, un gobierno democrático debe respetar la libertad de expresión, y la libertad de opinión de cualquier ciudadano, con respeto siempre, hablando con respeto, sin la agresividad que a veces se muestra por algunos grupos muy pequeños, ¿no es cierto? Ahí hay que decir algo. Mira, vos dijiste algo espectacular, que fue la agresividad que muestran algunos sectores políticos. Yo no sé si hoy son pequeños, y te voy a decir esta pequeña disidencia respecto a lo que vos estás diciendo. Nos estamos acostumbrando a que gobernadores hablen con una autoridad que va más allá de la autoridad política del gobernador, sino y no solo con una cuestión vinculada a un pecado capital, llamada Iglesia, que es la soberbia, sino también con una autoridad que parece más que de un gobernador.
Hablo de distintas provincias de Argentina. Y tenemos el tema de que por ahí el gobierno nacional tiene, y se ha discutido mucho esto, una forma de manifestarse y expresarse, ya sea a sectores políticos adversarios o incluso al propio público, que yo digo, estaría bueno que desde el poder de la máxima magistratura del país o de la máxima expresión política del país, exista otras formas de comunicarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso también ayuda a nuestra cultura y a nuestra forma de interrelacionarnos. Si en la punta de la pirámide las cuestiones se dirimen de esa forma, o sea, con esas formas de comunicarse, de ahí para abajo, ¿qué podemos esperar? Esa es la preocupación que a mí me da. Yo creo que un buen gobernante no es el que más grita, que más violencia crea sobre la sociedad, sino el que mejor hace pensar y razonar a las personas para explicar su propuesta. Porque si vos tenés una propuesta educativa, por ejemplo, decís, bueno, voy a explicar mi propuesta educativa, no creyendo siempre que los que se oponen son malas personas. O sea, porque si no tenés una concepción democrática de la realidad y de la política. Es decir, vos tenés que tratar de ver si el argumento que da la otra parte coincide o no coincide con lo que vos pensás, y a partir de ahí tratar de mejorar tu argumento para que la sociedad lo entienda. Y eso normalmente ocurre cuando existen las elecciones, ¿no es cierto? Que son habitualmente, digo, cada 2 años más o menos, como para la elección de autoridades, donde se ve el voto directo de la sociedad, ¿no es cierto?, de la participación del ciudadano. Te voy a mostrar una imagen, metiéndonos un poco en la elección del domingo y más propiamente en nuestra provincia de Santa Fe. ¿Por qué esta imagen? Esta imagen no es caprichosa. Yo digo, el domingo los santafesinos van a tener a grandes rasgos 2 opciones: acompañar el modelo nacional o apoyar algún sector de la oposición. Esto puede ser justicialismo, del FRA, de la izquierda, qué sé yo, alguno que aparezca mejor como opción. ¿Por qué ponemos esa imagen en pantalla, o menos que la decisión que tuve de poner esto para poder explicar algunas cuestiones? Porque de alguna manera tenés, como digo, de un lado la oposición, pero por otro lado, como es una elección nacional, acá lo que se dirime es el apoyo o no a la gestión del presidente. Ahora bien, la provincia de Santa Fe tiene una cuestión muy particular, que por ejemplo la provincia de Buenos Aires decidieron la Libertad Avanza y el PRO ir juntos, ¿no? Renunciado, ido, expulsado del sistema político SPER, por lo que todos conocemos como fue ese impacto que tuvo, sí, sus vínculos con sectores aparentemente, eso lo explicará la justicia con ciertos sectores del narcotráfico. Eso tendrá que realmente la justicia investigar y dar alguna respuesta al respecto. Iba primero en la lista de provincia de Buenos Aires. Claro, en una alianza del PRO con la Libertad Avanza. Ahora, ¿por qué mostramos esto? Porque el que queda en lugar de Esper es un dirigente muy conocido, muy importante del PRO, que es Diego Santil, el Colo, como dice él en las propias publicidades que hace ese sector político. En la provincia de Santa Fe nos encontramos que no va la Libertad Avanza con el PRO en una misma lista, sino que el PRO encabeza la lista del gobernador, nos recordemos que la vicegobernadora de la provincia es la presidenta del PRO. O sea, el gobernador de Santa Fe dice que su candidata es la presidenta del PRO. Muestra la imagen de vuelta. Uno, si viene a la provincia de Santa Fe y como análisis político sincero, tiene que decir, al gobierno nacional lo van a apoyar 2 listas. La propia Libertad Avanza, que es de color violeta, y la gente que quiera ingresará a una cruz en el lugar pertinente para apoyar al gobierno nacional con una lista pura oficialista, o esta lista que sería, como desde mi análisis político, una especie de colectora de Milei, que mostrando matices o distanciándose del presidente, algo así como, mirá, aquellos que no son puros de acompañar
o que no piensan igual que el presidente, exactamente, pero le gustan algunas cuestiones del presidente y corregirían algunas cosas. Y bueno, mira, tenemos esta segunda opción, que es la que propone la lista de Puyaro, y que en definitiva, yo no creo que vaya al Congreso de la lista que encabeza Scalia a votarle nada en contra a Milei. ¿Por qué? Porque desde que arrancó la gestión de Milei, Puyaro fue un acólito del presidente Milei, al punto que firmó el Pacto de Mayo, acompañó una cantidad de medidas legislativas que el presidente de la Nación proponía, desde haber dicho en campaña un montón de cosas que iba a hacer y que efectivamente después fue y las trató de realizar, ya sea desde como si fuera en coincidencia, digamos, en coincidencia ideológica, política, etcétera. Claro, entonces yo digo, para ser sincero, que la sociedad sepa qué es lo que va a votar, porque a mí me da un poco de vergüenza ajena cuando uno dice yo estoy acá pero no estoy acá y me hago el malo, y después el 26 de octubre van a estar todos juntos. Parece que no está bien eso, parece que hay que ser sincero. Me parece que la opción de Provincias Unidas es una opción fallida, arrancó digamos como una acá en Argentina, al menos los últimos intentos, Carlos, recientes, nunca ese camino por el medio, ¿viste? O que está a favor o que está en contra, esa avenida, esa famosa ancha avenida al medio, que incluso hasta Provincia Unida no llega a ser tampoco ancho, es un grupito de gobernadores y algunos dirigentes conocidos, como Schiaretti, como Florencio Randazzo, nunca terminó de tener éxito, porque terminan siendo siempre aliados de algún oficialismo, o coyunturalmente, cuando ya el oficialismo no le va bien, parece que terminan siendo la oposición despegándose. Entonces la gente termina, o votamos A o B, esto que van por el medio no nos queda claro para dónde van. Eso es lo que entiendo que ha pasado en la Argentina. Ahora, ¿qué representa, desde mi punto de vista, el apoyo o la crucecita sobre la boleta que va a tener Scalia como candidata este domingo, ¿no? A ver, el ciudadano puede elegir dentro de su, gracias a Dios, libertad, y como hablábamos hace un instante que vivimos en democracia, y puede elegir qué representa para mí ese sector político hoy, Carlos. Yo después te escucho a vos, te digo lo que es para mí la opinión. Desde que asumió Puyaro, te diría casi como un pequeño alter ego del gobierno nacional. Pequeño digo por lo que significa la estatura política de Santa Fe hoy. Santa Fe es una gran provincia que contiene pequeños políticos. La verdad que venimos de creo que después de Lifchi, que creo que fue un gobernador distinto, incluso algún gobernador más antiguo que justicialista, Santa Fe careció de gobernadores realmente que tengan la estatura de lo que representa Santa Fe. Hoy Santa Fe realmente está en una crisis en ese sentido. En vez de Puyaro no logra estar a la estatura de lo que necesita la provincia de Santa Fe. Al menos hasta hoy ha sido, incluso saliendo de la provincia, ha perdido un montón. Perdió la interna en provincia de Buenos Aires del radicalismo. La última elección en Buenos Aires que apoyó la candidata de los estudiantes sacó un 2%, junto con Lustó. Acompañó en Corrientes una elección que fue para la foto porque estaba totalmente decidida, porque ahí en Corrientes se sabía que iba a ganar el oficialismo. La verdad me parece que fueron, por eso rápidamente en el medio también el gobernador ha dicho, miren, yo no voy a ser candidato a presidente, incluso para decirle a Milei, mira, ¿cómo será que te voy a acompañar? Que voy a agarrar y voy a aclarar que no voy a ser candidato a presidente. Yo me voy a quedar en la provincia y de última te voy a acompañar en Nación. O sea, estos gestos que en la política por ahí no se explican así, terminan siendo así. Cuando Puyaro dice, no, yo no voy a ir a Nación, despreocupate, Milei, lo digo con mis palabras para que se entienda lo que quiero decir, despreocupate, yo me quedo en Santa Fe y los diputados míos te van a seguir apoyando como lo hicieron hasta ahora. Eso es lo que yo entiendo que se trata de explicar abajo, abajo del agua, ¿no? Lo que se puede ver abajo del agua. Entonces digo, ¿qué representa, insisto, este proyecto del domingo? Hablo del oficialismo porque es el que está gobernando y es sobre el que tengo alguna referencia. De los candidatos de la oposición, hay que verlos andar, creo que hay un poco de rejunte, un poco de candidato que no viene de ese sector y se convierten.
del fraude que se presenta insistentemente, la izquierda que siempre saca ese famoso 2-3%, 1%. La oposición va a tener que también decidirse sobre un montón de cosas. ¿Qué significa apoyar al oficialismo en Santa Fe? Insisto, poner la crucecita sobre el cuadradito o abajo del cuadradito que va a estar la imagen de Stagger. La gestión de Puyaro, al igual que la nacional, devaluaron los salarios. A mí me da un poquito de vergüenza, ¿no? Porque digo, ¿cómo un gobernador se para frente a la sociedad y le dice a los docentes, le vengo pagando por encima de la inflación? Y bueno, lo que quedó debiendo el gobierno anterior, vayan a reclamarlo a General López, que es donde el gobernador, ex gobernador, está hoy habitando, que es la legislatura. En la vida democrática las instituciones se respetan, las instituciones se valoran, y la paritaria, o sea, donde el trabajador acuerda con su empleador algunas cuestiones, es una institución. Esa institución debe respetarse porque es donde el trabajador se equipara al empleador. Acá estamos hablando que el empleador nada más y nada menos el Estado, tal vez el empleador más fuerte que tiene el mundo del trabajo. Entonces, me parece que el gobernador, diciéndoles a la sociedad, no solo que le miente al docente que sabe su situación y la conoce, sino que de alguna manera da un mensaje equivocado a la sociedad diciendo, mire, las instituciones las vamos a valorar en la medida que a mí me convenga, y si no, yo digo lo que quiero. Y no está bueno ese mensaje, porque Santa Fe es cuna de la Constitución y hay que hacerle honor a eso. Y yo digo muchas veces que hemos tenido gobernadores que si Estanislao López se levanta y mire, yo en aquella época hubiera hecho algunas cosas para decir, espero que los que vengan después de mí no hagan tantos papelones, pero bueno, es una opinión. Puso asistencia perfecta a los docentes, donde hoy faltar por cualquier motivo, incluso con esto de que cada un mes, cada 3 meses representa una cantidad de plata, es un presentismo furibundo, es una manera de decirle al docente, te voy a pagar poco y además no te podés quejar, no te podés enfermar, y además, con esa soberbia y esa autoridad, la política le dice al docente que no. Es más, una docente que también era periodista le hacía preguntas propias de su actividad. Le decía, hablas como periodista, no hablé como docente. Y yo me agarraba la cabeza y yo decía, en ese momento, el gobernador representaba al empleador, porque es el gobierno. Y el empleador le decía a su docente, vos no hablé, o sea, adelante todos los... Es un papelón, por eso digo que la provincia de Santa Fe tiene el Estado es un estatus muy grande para la Argentina, pero los gobernantes son lamentables. La verdad, a mí me da vergüenza un poco ver lo que estamos viendo, pero bueno, es lo que nos toca vivir, Carlos. Claro, paritarias cerradas por... Sí, decime. No, quiero acotar algo a lo que vos comentás, porque el gobernador Puyaro ganó por una gran cantidad de votos. Más de 1 millón. Inicialmente tu gobierno, ¿no es cierto? Se utilizó una técnica en la parte de lo que se llama marketing político, se utiliza una técnica que se llama catch all, quiere decir toma todo. O sea, toma todo, ¿qué quiere decir? Que puede tomar, hablarle para seducir a distintos sectores sociales. Por ejemplo, bueno, estoy de acuerdo con la educación, estoy de acuerdo con la salud, estoy de acuerdo con la seguridad, vamos a implementar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de más obras públicas, mejores condiciones de técnica para la educación, etc. Pero después, cuando vos gobernás, como se terminó la campaña política, empiezan a haber grandes dificultades y grietas entre tu propio discurso, o sea, el propio discurso de campaña, que era tratar de conformar todo el espectro político, y empiezan a verse el verdadero esqueleto, se dice, el verdadero esqueleto del accionar político, es decir, el verdadero esqueleto intelectual del gobierno. Entonces allí uno ve, con mucho respeto lo digo, ve algunas posiciones muy, muy duras, muy estrictas y muy, de alguna manera, poco racionales, en cuanto se empieza a juzgar, se juzga, por ejemplo, a un docente, si el docente está enfermo, como si fuera un mal docente, por ejemplo, si
¿Por qué? Porque no va a dar clase enfermo. Y yo creo que están las instituciones que, como salud del Para trabajador, controlar, como claro, para controlar. salud. Claro, para controlar eso. Mi mamá fue docente de escuela secundaria y yo la acompañaba, me acuerdo, cuando ella estaba enferma, a ir a la salud del trabajador, no me acuerdo el nombre exacto que debe tener ahora, pero iba y tenía que ir a un examen médico. O sea, no es que la persona puede faltar porque sí o porque... Entonces, esa condición de no pensar racionalmente que una persona que está enferma tiene derecho a no concurrir a clase. Además, que ya lo hemos dicho, hay muchas enfermedades que pueden crear un gran problema en el aula, deben respetarse. Eso es lo que yo pienso. Acá no es una cuestión de marketing político permanentemente. La campaña, digamos, ya se hizo y de alguna manera le ha dado un gran resultado a Puyar y todo el equipo. Claro, ahí hay un tema, que una cosa es el manual para ganar elecciones, que Claro, es un manual, y después hay un manual para gobernar. El para manual para gobernar. ganar elecciones termina siendo a veces de acceso fácil, de lectura fácil y de ejercicio fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces te favorece que el que tenés enfrente o el que tenés como adversario es peor que vos, entonces ahí ya tenés una gran parte ganada. Y después es mucho más fácil, permítame señora que usted está del otro lado y lo digo con respeto, putear al que está gobernando para acceder al poder. Ahora, gobernar es otra cosa. Claro, Gobernar es otra cosa. Y ese es otro libro, que se lo olvidan cuando llegaron, ¿viste? Se lo claro. olvidan, o no lo leyeron, no lo conocen. Ahí es donde Sí. está el problema. Fíjate que yo estamos dando un ejemplo sobre educación, pero también podemos darlo por seguridad. Sí. ¿Cuánta presión sostiene el agente policial o también penitenciario sobre su salud mental, sobre sus condiciones de vida, sobre los ingresos dificultosos que tiene? Y entonces, si uno quiere dar seguridad y le parece que es relevante e importante dar seguridad a la población, también tiene que pensar en la gente que brinda el servicio de seguridad y tratar de mejorar las condiciones para que ese agente esté, no digo en óptimas condiciones de 10, pero sí que tenga una condición básica como para poder desarrollarse. Estoy hablando también que muchas veces los salarios, creo que en algún momento también ya lo hemos referido, los salarios del personal policial muchas veces también quedan atrás y que es necesario pensar en ello. No es solamente una campaña de seguridad, sino también en la práctica después gobernar en forma coherente con lo que se dijo. Algo común para todos los empleados del Estado, por ejemplo, es que el IAPO funciona muy mal, se escuchan permanentemente críticas. El gobernador le ofreció en su discurso decirle a los empleados que paga por encima de la inflación cuando amputó cuando arrancó su gestión, un montón del salario por no reconocer la paritaria anterior. Y tampoco continuó la cláusula gatillo. Ahora dice que paga por encima de la inflación. O sea, niega la cláusula gatillo, pero dice que paga por encima de la inflación. Además, con un mínimo garantizado, que hablan de muy poca plata, porque es tan bajo el aumento que dan, que dicen, che, no vamos a subir un determinado monto. Bueno, lo subimos, son a veces 60, 70 mil pesos. Creo que de alguna manera se está valorando muy poco cómo funciona la sociedad y quiénes son los actores que mueven el sistema en cuanto a la vida diaria, ¿no? Aporte solidario, reformaron las jubilaciones en la provincia de Santa Fe, porque como no le daba la fuerza para reclamarle a quienes abonan a nivel nacional, que el poder central, dijeron, bueno, como no conseguimos la plata porque somos incapaces de conseguirla en Buenos Aires, le vamos a sacar una parte importante de la jubilación. Hicieron una reforma que realmente creo que no va a durar mucho en el tiempo. Alguien va a venir y va a decir, che, no podemos hacer que un jubilado cobre 2 meses después del pequeño aumento que le doy en activo, el fondo solidario, etcétera, etcétera, ¿no? Se terminó el 82% móvil en un montón de casos. Bueno, otra cuestión, hay incluso el tema es que el periodismo muchas veces acompaña eso y le echa la culpa a todo el gobierno nacional de lo que pasa en Santa Fe. Es cierto, la macro de la economía la maneja el gobierno nacional. Ahora, el gobierno de Santa Fe, ¿qué hizo por el desempleo que en el cordón industrial explotó? O en el Gran Santa Fe.
cerraron un montón de empresas. ¿Qué hizo el gobierno de Santa Fe por este tema? Esto es lo que se va a definir o no el domingo también en la continuidad, porque Puyaro, en un error electoral, fijó su imagen al lado de la de Scali, y del otro lado quedó la de Karen Tepp con Monteverde. O sea que el gobernador, si pierde este fin de semana, nos vamos a encontrar que va a ponerse, o se puso a la misma altura que Monteverde, se va a encontrar con una debacle política de alguna manera, porque arrancó, como bien decías vos hace un rato, con 1 millón de votos, ya sacó menos de la mitad en la elección para convencionales constituyentes, y ahora puede quedar mal parado si no saca más de 3 diputados, porque, a ver, se renuevan 9, y con todo el gasto impresionante que algunos dicen de millones, y no voy a decir en qué moneda, sacar 3 diputados sería una derrota en sí, digamos, así saque 2 votos más, pero bueno, sigamos. ¿Se justifica gastar tanto en campaña política para una elección de legisladores? Yo creo que cuando los políticos son mediocres, sí. Yo creo que hay que medir el gasto en pagos de publicidades. ¿De dónde sale la plata, además? ¿De dónde sale la plata? Pero bueno, inseguridad, hay una cuestión que se habló permanentemente, que este gobierno venía a mejorar la inseguridad, y la verdad que los vecinos cuelgan pasacalle cerca de mi barrio, vivo en Santa Fe, una cosa. Dice que no aumentaron impuestos. Bueno, preguntémosle al vecino si no aumentaron la luz, si no aumentaron el agua, si no se aumentaron impuestos como patente, como inmobiliario, como ingresos brutos, y cuánto y a qué servicios nuevos se le han agregado ingresos brutos. Llegamos al extremo que en el primer año de gestión, en vez de ocuparse para lo que la gente lo votó, reformó la Constitución para abrir la posibilidad de la reelección. La verdad me parece un poco, no quiero usar la palabra deshonesto, porque no me parece deshonesto políticamente, sino yo diría que está un poco como negado a reconocer por qué la gente lo votó. La gente no te votó para ser reelecto, la gente te votó para solucionar los problemas por 4 años, por una constitución que te daba 4 años de vigencia en el poder. No, asumió reformarla para quedarse 4 años más. Me parece que eso no está bien, debería haberse excluido. Además, digamos, para hacer una vigencia constitucional hacia atrás, porque toma como primer mandato el 2023 y todo el resto de las categorías, las 4 restantes, a partir del 2027. La verdad que me parece a mí realmente de un nivel político muy... Por eso digo, si Estanislao López tuviera la posibilidad de algún espiritista sentarse y hablar, creo que nos mata todo, porque incluso el periodismo debería haber cumplido un rol más serio en este tema, porque los santafesinos nos merecemos otro tipo de gobernantes. Y con algo que, Carlos, nos queda 1 minuto final, y que te abro la pregunta, te pido por favor 1 minuto, 1 minuto y medio, porque no nos podemos pasar ese tiempo. Tenemos un segundo bloque que nos va a comentar algunas cuestiones técnicas muy importantes. También sobrevuela, ¿cómo decirlo sin ser, sin equivocarme jurídicamente, justamente, una aspiración del gobierno de condicionar al Poder Judicial? Sobrevuela esa idea en el ambiente, que lo que te dejo a vos como pregunta final en 1 minuto, 1 minuto y medio, porque estamos pasados y nos vamos al corte. Sí, es un tema muy interesante que, bueno, ha tenido bastantes discusiones en los últimos tiempos, porque lo que queremos, todos los ciudadanos creo, es una justicia independiente. ¿Qué quiere decir independiente? No es lo mismo que imparcial. La independencia es la independencia de los poderes, o sea, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. La independencia es esencial al Poder Judicial. ¿Sabe por qué? Porque ya hay una intervención del Poder Ejecutivo designando la terna que va a ir, o el candidato directamente, que va a ir a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Entonces, ambos poderes, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo, ya intervienen en la designación del juez. Entonces, allí termina, de alguna manera, la injerencia específica que no debería continuar condicionando al Poder Judicial, porque eso ya pasaría a ser un autoritarismo inaceptable para una sociedad como la nuestra, y estaría en contra de la independencia del Poder Judicial. Bien.
Carlos, vamos al corte y después del corte vamos a hablar en el estudio, esa parte la teníamos hecha previamente, respecto a la Cámara Gesell, los abogados del niño, con una propuesta tuya para atender algunas cuestiones, y te vamos a escuchar en extenso. Me parece que el mundo jurídico y académico te tiene que prestar mucha atención porque es muy interesante lo que se plantea en esta charla. Nota22.com. Información. Continuamos con Nota 22, Gustavo, con un tema que a mí me parece muy interesante tratarlo. Hay una serie de reformas que se están dando. Yo no sé qué va a pasar a partir también de la reforma de la Constitución. Van a pasar unas cuantas cosas porque la reforma no ha sido menor. Qué quilombo. Pero bueno, discúlpeme la expresión, pero qué lío. Teóricamente la política para mejorar la vida de la gente. Pero bueno, sigamos con el tema del niño, el abogado del niño. Creo que se está discutiendo incluso a nivel de la Constitución. Carlos escribió un artículo, ¿no? Así es. Escribió un artículo el doctor Carlos Rena, que integra, por supuesto, este espacio junto a nosotros, y realmente es como para consultarte, Carlos, porque son cuestiones que quizás no están tan cercanas al ciudadano común. Estás hablando del abogado del niño. Por allí no sé si muchos han escuchado alguna vez hablar de que la infancia o los niños puedan tener un abogado y cómo ejercería, digamos, su función ante una circunstancia como esta, ¿no? Sí, me das pie, Gustavo, muy interesante la pregunta, porque es muy abierta para que pueda explicar que es una figura nueva. O sea, no es una figura, digamos, tradicional, la del abogado del niño, dentro del derecho, pero específicamente no es que el niño nunca estuvo cubierto desde el punto de vista jurídico como asesoramiento. Lo tenían algunos organismos que también asesoraban otras cuestiones, por ejemplo, la defensa, en algunos casos la defensa de menores, pero acá lo que se pretende es que saber cuál es el interés del niño. Ahora, vos decís una figura nueva, ¿de cuánto tiempo esta parte aproximadamente? La primera vez en la Argentina que es mencionada es la 26061, que es la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es del año 2005, más o menos, 2005, claro. 2006, no recuerdo bien exactamente. O sea, unos 20 años. Sí, más o menos lo que pasa es que ahí ya se mencionaba en uno de los artículos la posibilidad de que el niño tenga un protagonismo a través de un abogado especializado en el interés que tenga el niño, especialmente por los conflictos intrafamiliares, donde a veces son manipulados o por el padre o por la madre, ¿no es cierto?, para que declaren en contra del otro progenitor en un juicio, y entonces eso hacía de que el chico nunca supiera lo que realmente, que el juez, en definitiva, nunca supiera lo que el niño en realidad pensaba, independientemente de los padres. Entonces, acá lo que se busca es que el niño sea primero asesorado en qué es un juicio, qué es una audiencia en la que pueda llegar a participar. Especialmente, antes de seguir, cuando vos decís abogado del niño, ¿qué se considera niño? ¿Qué edad? Porque, digamos, ¿hasta qué edad a mí no me puede, una persona es niño? A mí no me podés poner abogado del niño. No, sería un menos niño medio años. grandulón ya. Pero si yo me autopercibo niño. Siempre tenés un niño, siempre uno es un niño, ¿no es cierto?, en el fondo, ¿no? Pero no, normalmente se hace menores de 18 años, fue siempre en la Argentina. Hoy se está hablando de menores de 16 años. Pero eso es un adolescente. Claro, ya está. Sí, el concepto niño, niña, adolescente. Y adolescente, o sea que más o menos se corta el plazo en 16 o 18 años según cuál sea el tema. Pero lo importante de estos casos es que se apunta quizás a los más chiquitos, ¿no? Claro. Donde pueden ser muy moldeables sus opiniones, sus testimoniales. Y por ejemplo, en materia penal, que creo que la gente de alguna manera ha escuchado el tema de la Cámara Gesell. La Cámara Gesell es un dispositivo que inventó un médico pediatra para que el chico que tenía algún trauma por algún problema pudiera hablar en un recinto
libremente, adecuado, ¿no es cierto? Y con una persona que no sea a lo mejor un policía que le está tomando declaración, sino con una persona que era psicóloga, que tenía conocimientos de esos puntos, de cómo tratar, cómo preguntar, cómo tratar para que la persona se sienta bien, y muchas veces adecuada, por ejemplo, con juguetes, con un osito, como si fuera un jardín de infante. En esa sala se está escuchando, está el juez escuchando, siempre hay toda una discusión, no te quiero sacar del tema, Carlos, pero Doc, usted discúlpeme que abuse de su asesoramiento a esta altura, pero vamos a ser serio en esto, porque le tengo que decir, hay toda una discusión de dónde sale el profesional de la psicología o psiquiatría que participa de la Cámara Gesell, porque digamos, se dice que son oficiales y por ahí dependen justamente del acusador. Ahí donde ese está es el un tema. defecto que se produce en la práctica, no en la ley. Para que la gente entienda, porque capaz que yo lo dije de una forma que no se entendió bien. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que vos estás queriendo decir es algo, un grave problema que tiene que ver con este punto, un grave problema que se presenta en la práctica. En la Cámara Gesell. Claro, en la práctica de la Cámara Gesell. ¿Por qué? Porque al que le interesa el testimonio del niño es a los fiscales, al MPA, ¿no es cierto? Entonces, porque tiene que ver si puede de ahí acusar a algún imputado, ¿no es cierto?, a alguna persona. Entonces, necesita que una entrevistadora sea ducha, preparada para poder entrevistar al niño. Pero también que sepa qué se le va a preguntar, porque no es una entrevista cualquiera, ¿te puedo decir algo sino ahí? Que se pregunta sobre un hecho. ¿Te puedo decir algo ahí? Lo explico a mi manera, a ver, y corregime. Sí. Cámara Gesell, salita donde hay un profesional de la psicología y la psiquiatría que está tratando de detectar lo que pudo haber pasado, ¿no? Exactamente. Ahora, ese profesional no debería depender ni del fiscal ni de los defensores, porque si no serían perito de parte. Supuestamente eso sería lo ideal. O sea, que sean objetivos, que sean independientes, básicamente. Claro, un grupo de profesionales que dependa de la Corte. Por ejemplo, que la Corte es imparcial, entonces podría ser que un grupo de profesionales que dependa de la Corte. Como eso no se ha logrado todavía en la práctica. ¿De quiénes dependen hoy? Te explico para no irnos hay dos posibilidades. Una, que normalmente la que habitualmente se hace, que depende del MPA, entonces la entrevistadora está a sueldo del MPA. Entonces eso es lo que es cuestionado muchas veces por la defensa, porque dice, pero ¿qué va a decir la entrevistadora? Que es cierto lo que dice el nene. Y por otro lado, la defensa tiene la posibilidad de poner un vedor técnico, o sea, una persona que también es un psicólogo o un psiquiatra, para que evalúe si el testimonio del niño es o no creíble. ¿Te das cuenta de lo complejo del tema? Que eso claro, no creíble. ¿Y cómo se hace para eventualmente poder cambiar eso que vos estás marcando y que dependan de la Corte Suprema de Justicia? O sea, que no sea como es ahora. Claro, ¿Cómo se cambia eso? Tendría que designarse profesionales por año o por 2 años, ¿no es cierto? Porque también tienen que rotar, que cada vez que se necesite un profesional para entrevistar, en toda la provincia, se sortee de los profesionales que están entrenados y que dependan con un contrato, con un sueldo de la Corte lista Suprema de otras Justicia. cuestiones, tiene lista de otras Claro. cosas, lista de contadores, de abogados, para distintas actividades, ¿no? Sí. Bueno, pero para que sea con ese cambio que vos estás planteando, ¿quién cambia eso? ¿Cómo se cambia? ¿Quién tiene la lapicera? Claro, con una ley. Debería ser una ley a lo mejor. ¿Cómo hay que hacer para que eso cambie? En el Código Procesal Penal hay una propuesta de un equipo interdisciplinario de la Corte. Ajá. Es interdisciplinario porque a veces no son siempre psicólogos. Pero no se ha hecho práctico, digamos, en la cantidad que se necesita. Sí, hay un médico legista, por ejemplo, en la Corte, un psiquiatra forense también, pero no se ha hecho unas designaciones, un contrato, un desarrollo que pueda haber psicólogos para entrevistar en Cámara Gesell exclusivamente en casos de niños, por ejemplo, con abuso sexual o con maltrato infantil. Sí, porque además estamos hablando de delitos graves. Entonces, en la práctica, Maxi, lo que vos decís es, ¿qué pasa en la práctica? Bueno, en la Cámara Gesell va una persona propuesta por la Fiscalía, por el MPA. Entonces siempre se ataca de parcialidad, porque esa es una prueba de parte con un entrevistador de parte.
Eso yo lo veía como juez de cámara, que muchas veces era cuestionado por la defensa. Porque dice, ¿qué va a decir el psicólogo, el entrevistador? Que le pareció que era muy creíble el testimonio, lo analizaba otro. Y recordemos que hay un niño de por medio, que hay que buscar la verdad. O sea, exactamente. Entonces, ahí donde a mí se me ocurre la idea, porque la figura del abogado del niño ya estaba, de interactuar. Porque, por ejemplo, la situación que nosotros estamos viendo recién, un psicólogo que pone el MPA para entrevistar, un vedor técnico que pone la defensa, pero siempre van a representar a alguna de las partes. Claro. Y a nosotros lo que nos interesa, Gustavo, es saber qué piensa el niño, qué siente el niño, ¿me entendés? Porque muchas audiencias, a mí me ha pasado, decir de chicos que han denunciado, por ejemplo, a la abuela que la mandaba a trabajar de prostituta cuando eran niños, y cuando viene la chica, ya tiene 21 años, por ejemplo, 20, 21 años, y dice, sí, es verdad eso que yo dije en su momento, pero yo no quiero que mi abuela vaya presa, o no quiero que mi mamá vaya presa. Entonces, todas esas expresiones, a veces las tiene que entrevistar directamente el juez en la sala de audiencia. Sería bueno que, cuando se traten de niños, se obtenga el interés concreto que pueda llegar a tener ese chico en el momento en que se hace adentro de la cámara Gesell. Claro. Sería bueno. Por eso digo, ¿quién tiene la decisión de que en el futuro ¿quién puede cambiar se pueda las cosas? trabajar de esa manera? Bueno, la Corte Suprema, el gobernador. Lo que hablábamos recién era que había un grupo de profesionales que dependa de la Corte, por ejemplo, un grupo interdisciplinario. Esto sería aparte. Eso sería lo razonable. No, pero esto sería aparte. Hay una nómina de abogados del niño que habitualmente no se usa tanto. Y ya hay una nómina en las dependencias de derechos de la infancia que está a cargo de, no sé si promoción comunitaria o Ministerio de Desarrollo Social, que ya hay una nómina de abogados que se están anotando que son especializados en derecho del niño. Son especializados en derecho del niño. Entonces, están capacitados para entrevistar chicos en distintas circunstancias, porque puede ser también civil. Supongamos, un chico, el padre ha quedado preso, por ejemplo. Bueno, ¿a dónde va ese chico? Claro. ¿Quién lo entrevista a ese chico? No tiene que entrevistarlo la jueza directamente, lo entrevista una abogada o abogadas, hay muchas que son abogadas, que ya tiene un entrenamiento particular para obtener cuál es la información y explicarle al chico cómo es el proceso. No es lo mismo que el nene vaya a declarar ante un montón de gente, ¿no es cierto?, que muchas veces no quiere decir las cosas por vergüenza. Entonces, acá el abogado del niño, la idea es, ya está funcionando. Lo único que hay que articular es que las partes pidan que el abogado del niño esté en la Cámara Gesell, o que lo entreviste antes de la Cámara Gesell. Por ejemplo, sería una buena idea porque se trataría de alguna manera, que es mi conclusión, digamos, en el trabajo, en este artículo que se publicó en Nota 22, la intención es sonsacar cuál es el interés real del niño y cuál sería evitar la manipulación de los padres. Porque eso es lo que se está hablando ahora, la falsa denuncia. Si la denuncia es falsa es porque no es verdadera. Entonces es muy delicado que una persona vaya presa porque la denuncia ha sido falsa, porque ha sido manipulado el niño o la niña. Este cambio de práctica que estamos comentando y que, bueno, uno imagina que debería hacerse, desde tu experiencia, ¿lo ves muy lejos? No lo veo lejos, por eso creo que el artículo un poco me surgió como análisis de ver la realidad, ver la cantidad de artículos de gente que protesta por el tema de la falsa denuncia, organizaciones, hay leyes que se están haciendo ahora para penalizar a la mujer o a la persona que haga una falsa denuncia. Creo que está la diputada Carolina Lozada, también hizo una ley para agravar las penas, un proyecto a nivel nacional, que agrave el falso testimonio o la falsa denuncia. Pero acá lo que estamos apuntando nosotros es a una salida inmediata, independientemente de que se pueda sancionar a la persona que hace falsa denuncia, sino que es para prevenir la falsa denuncia, es decir, tratar de que el niño no mienta. No sé si me explico, es decir, que no sea manipulado por la usina de la madre o por la usina del padre, o de algunos familiares también. Ahí se contamina un poco. Claro, se contamina el testimonio. Exactamente. Vinculado pero distinto a esto, no lo teníamos pautado, le digo a la gente, a partir de algo que habló Gustavo y que contestó Carlos. Vos tuviste muchos años vinculado a lo que es el control de adicciones, has trabajado para superar ese flagelo social, digamos,
en su momento. Hablaba con un fiscal, yo te conté a vos, Carlos, y te conté a Gustavo, que hablaba con un fiscal que decía de 10 delitos graves, o sea, o robos calificados, o homicidios. Siempre aparece que en 8 o 9 hay algún vínculo con la droga. Entonces, ¿cuál es? Porque vos me hablas del abogado del niño, ¿no? Pero en este contexto, digamos, tema social, cultural, atravesado por algo que cuando arrancás parece que no para más, que la droga. Ese chico va a la universidad de la delincuencia, que es la cárcel, si es que si es un chico grande ya, digamos, si es menor, tenés todo el tema. ¿Cómo es el tema? Mira, Maxi, bueno, yo soy de alguna manera especialista en el tema porque mi tesis doctoral en la Universidad Kennedy fue influencia de la drogadicción en el delito de los menores de 18 años en la provincia de Santa Fe. O sea, yo tenía mucha información en ese momento, yo hacía estadísticas, yo hacía personalmente estadísticas, y tengo una estadística que es muy interesante, muchas veces se la he comentado a algunos políticos que se quedaron con la boca abierta. En su momento no nos olvidemos que las estadísticas que yo hacía fueron hasta el 2008, más o menos, que aprobé la tesis. Y en esas estadísticas era muy alta la cifra que había de chicos que estaban involucrados en las adicciones. ¿Y por qué? Porque había algunas personas que decían, pero no puede, ¿cuántos hay que consumen y no cometen ningún delito? ¿O cuántos hay que consumen y a lo mejor tienen un accidente de tránsito? Porque según las clases sociales también las conductas violentas son distintas. Claro. Entonces yo le decía, sí, es cierto que hay distintas categorías sociales que pueden cometer distintos tipos de delitos, pero algunos, por ejemplo, el que necesita la droga porque tiene una adicción, no se da cuenta de lo que realiza, es decir, no valora hasta a un vecino, a un padre. Yo tuve casos de hermanos que mataron al hermano porque le sacó la bolsita de pegamento. El hermano, para ayudarle al otro hermano, le saca la bolsa de pegamento, el muchacho saca un cuchillo de la mesa y le clava creo que dos puñaladas. Sí. Entonces, una persona que lo quiso ayudar, la persona te desconoce totalmente. Entonces, esa cifra, que hoy es más alta, me parece a mí, hoy es un poco más alta. El fiscal me hablaba de 8 o 9 casos cada 10. Sí. ¿Hay algún rozamiento o directamente vínculo con la droga? Pero lo que hay que hacer es consume, claro. Maxi, o fíjate, porque roba o mata o fíjate la cadena que hay. Tiene que haber prevención de las adicciones. Prevención, ¿qué quiere decir? La educación desde la escuela primaria, de los últimos años de la escuela primaria, la escuela secundaria y las universidades. Porque vos, todos los profesionales que formás, todos tendrían que tener una capacidad de conocimiento de prevención de las adicciones. Porque es un tema que se van a encontrar ellos cuando sean padres, cuando sean tíos, cuando lo que sea. Es decir, toda la sociedad tiene que involucrarse. Hay un dicho árabe que dice, para educar a un hijo se necesita una sociedad, no una familia. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un cúmulo de cultura que si no te cuidan los amigos, los vecinos del barrio, etcétera, no vas a poder cuidarlo vos solamente a tu hijo, ¿me entendés? Sí, tiene que haber un consenso, por decirlo de alguna manera, o una coherencia social de tener todos conciencia de este problema. Después la asistencia. El otro problema es la asistencia a las adicciones, que muchas veces no se quiere hablar porque no es un tema que venda. Pero la asistencia a las adicciones, ¿quién la tiene que dar? Según la ley, las obras sociales, prepagos médicos. ¿Puedo decir algo sobre eso? ¿Vos te acordás, Gustavo? Uno lo escuchaba a Gustavo en aquellos años mozos en el ET9 de la noche. Vos a lo mejor hacías una nota sobre adicción y decías, ¿en qué anda? O quién, ¿viste? Era como algo... Otro tiempo. Era un tema tabú. Era como que decía, voy a un psicólogo, estaba loco. ¿Qué le pasó a este? Era un tema tabú. Era un tema tabú. Por eso se cambió el nombre prevención de la droga por prevención de las adicciones. O sea, se hace relación al comportamiento para no mencionar tanto la palabra porque droga. Ahora llegamos al momento que ahora es probable que hablamos de este tema y hasta que no te toca, es como la justicia, hasta que no te toca, un pibe que fue a jugar a la pelota y había uno que tenía, hasta que no salen un boliche y te cae descompuesto y decís qué le metieron en el vaso, hasta que no te toca, porque el tema es cómo te roza esto. Puedes tener una persona en perfectas condiciones, educada, que sabe cuidar, va a un boliche, se dio vuelta, le pusieron algo en un vaso
Y cambió la historia. Y vos tenés que claro, entender qué pasó ahí. Por eso nosotros fuimos mucho a las escuelas. Yo tuve 2 gestiones, o sea, casi 8 años a cargo de la dirección provincial. Costaba mucho porque la gente no tenía conciencia en ese momento. Veía como que el problema era de Buenos Aires, era de otro país. Y yo les decía, cuidado que todos los fenómenos de las ciudades grandes se van transmitiendo a las provincias del interior y que esto en algún momento va a tocar. Pero bueno, capacitamos casi 6.000 docentes en ese momento. Para los docentes era una ayuda enorme, Maxi. ¿Sabés por qué? Porque hacíamos cursos con distintas instituciones, ¿no? En Rosario, Santa Fe, en el interior, con ayuda de los intendentes, presidentes comunales, que pedían ese tipo de acciones, pedían muchísimo. Gustavo, la verdad que los intendentes eran los que más cerca estaban del tema, ¿viste? Porque veían y no tenían ninguna institución que los ayude. Entonces se fueron articulando gestiones con las comunidades terapéuticas, asociaciones sin fines de lucro que trabajan con las adicciones. Algunas son con fines de lucro, algunas son centros de salud, pero lo importante es que hay que dejar de lado el tabú, ¿no es cierto?, y preocuparse. ¿Por qué? Porque ese chico, para conseguir la droga, si no tiene, primero le roba a los padres o a los familiares, y después empieza a obtener la droga de otra manera. Entonces va siendo un problema que tenemos que tratar de solucionarlo, no dejarlo que la providencia lo solucione, sino que es una responsabilidad de todos los ciudadanos, en la medida de lo posible. Yo no digo que vos vas a cuidarle los hijos a tu vecino, pero en la medida de lo posible. No hay que tenerle miedo a este tema, porque como dice Maxi, a lo mejor vos hablabas de ese tema en ese momento, claro, y te cuestionaban que vos como periodista, me decís, ¿y este por qué habla de esto? ¿Me entendés? No, y llegamos al colmo que alguno que hablaba, decía, che, trabajemos sobre prevención, está metido en la droga. Claro. Porque parecía que era un efecto en contrario, ¿viste? Decía, yo voy a trabajar... El paso del tiempo ha hecho de este tema una cuestión absolutamente primordial. Sí, primordial. Y por lo que uno puede ver en la actualidad es cada vez más urgente ponerle la lupa a este tipo de cuestiones. Yo creo que si vos me preguntás una conclusión, creo que depende la prevención del delito en serio, no en datos solamente estadísticos, sino en serio de la prevención de la droga. Es muy importante que vos hagas, si vos querés bajarle el índice de delito, prevención de la droga. Y no te digo el homicidio, el robo, todo tipo de delito, hasta los accidentes de tránsito, porque influye en toda una cadena de comportamiento que tiene no solamente la juventud, sino ya personas más grandes, y que... Ojalá te esté escuchando la política, ¿no? Bueno, y te voy a dar la última estadística que no me quiero quedar con ganas de decirla. Yo a todos los chicos que salían de la comunidad terapéutica, o sea, que egresaban de un tratamiento, le preguntaba, entre una serie de preguntas, la última pregunta era, ¿qué le pedirías vos al Estado para no drogarte? El 95% que me dé un trabajo. Como que me consiga un trabajo, no que me... O sea, ese mito que tiró una pala y no queda ninguna mentira. No, el 95% de los 400 personas que entrevisté, que eran de distintas comunidades terapéuticas, eran de Rosario, Santa Fe, del interior. En el interior también había había unas que manejaba un sacerdote, en Calchaquí, en esa zona, creo que todavía están las instituciones. Esa era lo que decían. Y que muchas veces los políticos decían, pero ¿cómo no sabíamos esto? Esa es la realidad, la comprobé yo en las entrevistas individuales, que por ahí no tienen nada que ver con el delito, porque eran entrevistas donde la gente lo que pedía era trabajo, digamos. Claro, ¿cierto? Totalmente. Y saber diferenciar, ¿no es cierto? Carlos, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, estamos en un tema que obviamente no hay que dejar pasar.